Normalmente no haría este tipo de videos porque me cuesta mucho trabajo pronunciar más de una palabra en concreto. Y por eso, tras practicar un poco y realizar un pequeño, por así decirlo, texto para guiarme un poquito más, me decidí a hacer de nuevo este proyecto. Así, en esta ocasión voy a hablar acerca de un caso en particular, el de Miguel Cortés Miranda, que si no mal recuerdo sucedió más de 3 meses, me imagino, y todavía sigue siendo un caso muy caliente hasta la fecha. Em, También sugiero este video no incita a que puedas seguir los pasos o que tengas algún tipo de relación con este sujeto o alguna afectividad por sí. Menciono esto porque muchos de nosotros no nos damos cuenta de que tenemos a alguien de este tipo a nuestro lado. Tal vez su actitud normal o tranquila nos haga dudar, pero o nos haga confiar demasiado en él, puesto que siempre tienen una actitud muy favorable hacia las personas y suelen ser muy amables. Y, y por eso es que a veces suceden este tipo de problemas. Y gracias a que la policía no es tan adecuado en México, nos damos muchos sugieren se realizan muchos problemas a la hora de actuar en este tipo de casos. Y para empezar, este caso es el de Miguel Cortés Miranda, quien fue un asesino en México. Empezando, tras una llamada hacia la policía a una agresión hacia una joven, se realizó el detenimiento de esta persona. Pues gracias a esto se pudo realizar el detenimiento de Miguel Cortés Miranda, quien más tarde se darían todos los datos sobre sus asesinatos y el cómo actuaba en sí. Un detalle. Cuando un cuerpo, cuando es asfixiado, quitas las manos y todo, y hay una respiración agónica. Eso es muy normal. Yo para realmente saber o no quedarme más tiempo en la posición de estar de ahogamiento, cuando acomodé el cuerpo, busqué en la cocina una bolsa de plástico y se la puse en la cara de la víctima. Todo comenzó en una mañana del martes en la Ciudad de México, en la delegación Iztacalco, en la colonia La Cruz Coyuya. La mañana de ese día empezaron a escucharse gritos, a lo cual los vecinos acudieron a saber qué pasaba, pues una mujer estaba pidiendo ayuda desesperadamente. Tras escuchar el seguir de los gritos, algunos vecinos pidieron ayuda y otros fueron a revisar porque no sabían de dónde se dirigen esos gritos. Hasta que llegaron al edificio de Azulejos Azules, donde desde la ventana un hombre salió y les dirigió las palabras de que no se metieran. Tras esto llegaron las autoridades y detuvieron a Miguel Cortés Miranda, quien había asesinado a una chica de una menor de edad que aparentemente se encontraba tranquila en su cuarto. Sin embargo, este podría, podría imaginarse a un hombre entrando desde su ventana y diciéndole que se callara. Ella simplemente gritaría y este hombre se abalanzó contra ella asfixiándola del cuello.
a lo cual también utilizó una bolsa y un cuchillo con el cual cortaría en la cara a la madre de la víctima en este caso. Para saber cómo llegamos hasta este punto, nos retomaremos hasta el día que nació Miguel Cortés Miranda. Miguel Cortés Miranda nació el 25 de octubre de 1984 en la Ciudad de México. Fue el hijo menor de un matrimonio el cual el padre era un respetable científico de la facultad de la UNAM. El padre se llamaba Miguel Cortés Jiménez y la madre se llamaba María del Carmen Miranda Moreno. Esta fue quien crió a Miguel y su hermana llamada Claudia. Durante su niñez, a veces se le veía jugando con sus amigos. En ese entonces residía en la alcaldía Azcapotzalco, donde también algunos veían cómo jugaba con ácidos y le gustaba ver cómo se deshacían las llantas de los carros. Esto es un dato que a lo mejor puede que sea útil en algún tiempo más adelante. Su padre, al ser un gran científico bacteriólogo, tenía una gran reputación en el Instituto Politécnico Nacional, puesto que esto llevó también a que Miguel y su hermana decidieran llevar también los mismos pasos que su padre. Esto causó que su padre tuviera una gran causara que influyera más en la educación de sus hijos y el cómo los trataba, pues también hubo mucha por así decirlo, insistencia con su padre a la hora de sus estudios, y insistía mucho a sus hijos y les pedía muchas cosas también. Después de algún tiempo, Miguel y su hermana Claudia decidieron estudiar lo mismo que su padre, y ambos fueron grandes químicos quienes se especializaron demasiado en su carrera gracias a su padre. Miguel, por su parte, estudió en la misma facultad que había estudiado su padre, y esta Claudia, su hermana, fue quien también tuvo una gran carrera, por así decirlo. En octubre del 2008, Miguel consiguió su primer empleo en su área de estudios, donde trabajó en Concical, donde se trabajó en el análisis del agua y de sus elementos, donde permaneció 2 años, en donde consiguió muy buena experiencia, y donde no tardaría en renunciar a este empleo 2 años después. Ya en agosto del 2010 recibió una oferta para unirse a un laboratorio llamado Ortin. Es una empresa bastante buena donde se analizan muestras de todo el mundo y de todo México también. Este trabajo se ubicaba en la Cruz Cuyuya, donde seguido de esto su padre le propuso que se mudara aquí, donde a escasos metros se encontraba su trabajo y podría permitirse transportarse fácilmente y llegar temprano. Seguido de esto, Miguel comenzó a hacer sus movimientos, por así decirlo, y el que no estuviera ya con sus padres causó que su verdadera personalidad se mostrara estando solo. Por lo que decían sus compañeros, Miguel siempre era una persona, aunque educada, era muy callada y casi no tenía como una personalidad. Esto podría
decir que en algunas ocasiones pueda sentirse identificado con algunas personas que tienden a no tener tanta comunicación o que les cuesta mucho trabajo comunicarse con otras personas. Pues a pesar de eso, sus compañeros siempre lo veían raro, casi nunca se juntaba con ellos y no tenía como una vida social, por así decirlo. Aunque él se caracterizaba por decir que era un hombre bastante exitoso y que también había viajado por muchos lugares del mundo y que hablaba tres idiomas. Gracias a que era fácil para él unirse a grupos benéficos, tuvo un poco más de contactos. Y el perfil de Miguel en Facebook se llenó de muchos perfiles donde apoyaba la protección hacia las mujeres y sobre el canibalismo no, sobre el comer carne de animal, que en también apoyaba mucho esta fuerza de que era vegano y siempre publicaba en su muro, en su perfil de Facebook, que aconsejaba a sus seguidores a tener una dieta de veganismo, lo cual era totalmente normal para ese tipo de personas. Detrás de su buen dialecto y de su buena educación, eh, dada en su hogar, el Miguel lucía inofensivo ante las personas. Él a trabajar en Laboratorio Sorting, su camino se cruzó con el de Karen Ornelas Baltasar, quien sugiere fue su primera víctima, por así decirlo. Karen estudió en la misma carrera que Miguel, quien soñaba tener un trabajo muy bueno y en ese entonces fue aceptada también en Laboratorios Ortin, donde conoció a Miguel, quien ya tenía una gran estadía o popularidad dentro de este laboratorio. Pues tenía varios contactos y se llevaba muy bien con los superiores de este lugar. A pesar de esto, Miguel empezó a interesarse por la chica, quien después de que Miguel le hablara acerca de sus sentimientos y el cómo se sentía, Karen amablemente lo rechazó. Esto fue conocido gracias a el personal, quien se daría cuenta de los sentimientos que tenía Miguel hacia Karen. En este caso, Karen comenzó a sentirse incómoda en el trabajo, pues sentía que ya no sentía esa comodidad, puesto que sentía que Miguel hablaba mal de ella o comentaba cosas extrañas. Y esto causó que ya no tuviera mucha confianza y que sus compañeros se dieran cuenta de esto. A pesar de que el novio de Karen sugirió en varias ocasiones que dejara ese trabajo, Karen no podría, gracias a que este trabajo le daba muchas oportunidades de ganar más, eh, por así decirlo, más experiencia. Aunque Miguel así fuera rechazado en múltiples ocasiones, Karen seguía, bueno, Miguel seguía intentando cortejar a Karen, quien la verdad ya se sentía incómoda. Esto se lo comentó a su novio, quien le sugirió que se alejara de Miguel, aunque Karen no podría ni querría porque gracias a su trabajo ganaría mucha experiencia. Tras ocultar su personalidad ante sus compañeros, a nadie le pareció muy raro que prestara su casa en ese entonces para realizar la fiesta de cumpleaños de Karen. Esta sin nada que discutir, aceptó la invitación de Miguel.
Y entonces el sábado 1 de diciembre del 2012, los compañeros de Miguel se fueron a su casa, donde se realizaría la fiesta. En este caso también llegó Karen, quien felizmente todos festejaron su cumpleaños hasta que llegó la noche, donde se sugiere que todos sus compañeros se quedaron a dormir dentro de la casa de Miguel. A la mañana siguiente, bastante temprano, Karen le dijo a Miguel que ya tenía que irse y quería irse, a lo cual Miguel se ofreció a llevarla hasta la estación cercana del metro. En esa ocasión, no se supo qué sucedió entre las 6 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que hasta esa hora regresó Miguel a su casa, quien a sus compañeros también lo habían esperado para que pudiera desayunar. Dado después de esto, la chica ya no se comunicó con su novio ni con su familia, pues esto pareció muy raro, a lo que su familia empezó una búsqueda. Fue directamente con las autoridades, quienes emitieron una búsqueda supuestamente rápida, aunque también las autoridades no actuaron debidamente, y eso causó que el caso de Karen se extendiera por mucho tiempo. De hecho, los policías también interrogaron a Miguel, dado a que sospechaban de él, aunque no tenían muchas pruebas. Sus compañeros también sospechaban de él, pero gracias a su amable empatía o personalidad, no hicieron mucho caso de esto y lo dejaron pasar. Algunos días después, el cuerpo de Karen se encontró a las afueras del metro Iztacalco, de la línea 8. Contaba con múltiples golpes que al darse en una autopsia, su hermana se dio cuenta de que su cuerpo contenía muchos golpes. Me había equivocado, no era su primo, no era su hermano, era su primo, quien se había dado cuenta de que contenía muchos golpes. Las autoridades les habían dicho que había sido por un como etílico. Su prima se dio cuenta de que en su autopsia aparecía que tanto su páncreas como su intestino se encontraban de una manera bastante mala, pero también les hizo sospechar, pues un par de tragos no hacen ese tipo de daño en el intestino. Dado que no se supo más de su caso y fue velada con mucho respeto, las autoridades ya no dijeron otra cosa y se dejó a un lado el caso de Karen y siguió así por mucho tiempo. Después de esto, los primeros días del 1 de enero del 2013, Miguel fue despedido del laboratorio Sorting. Aparentemente no se sabe la causa de este despido, pero puede que su jefe pudiera haberse dado cuenta de las intenciones que tuvo Miguel, o que le diera miedo que hubiera sido cómplice de la policía mismo. Para ese entonces Miguel empezó a relacionarse con otra joven, quien aparte de que también todos lo veían con esa personalidad, la joven también lo vio con ese tipo de personalidad apagada y sin mucha chispa. La joven se llamaba Frida Sofía Lima Rivera, quien venía de una familia de escasos recursos. Sin embargo, Frida tenía muchas ganas de estudiar,
a lo cual salió con muy buenas notas de su instituto que tenía. Al tener una familia de escasos recursos, ella decidió poder irse a la Ciudad de México, donde al poco tiempo de intentar encontrar algún lugar, encontró cierto lugar que les ofrecería eh, espacio y que estaba cerca de la universidad donde ella iba a estudiar. En ese caso, el cuarto que rentaba lo rentaba Miguel, quien amablemente se fueron conociendo con el tiempo y tuvo una buena cierta empatía por él. La familia de Frida era del estado de Morelos, en un lugar llamado Tlajotepec. Miguel y Frida a principios del 2013 se hicieron muy buenos amigos. Aparentemente no se tenía tan concreto por parte de las personas que vivían cerca de ahí. Se decía que Miguel le rentaba su vivienda y no se tenía más registro de algún tipo de relación. Pero aunque no se tuviera registro en público, tenían una cierta cercanía por redes sociales. Frida siempre le agradecía mucho a Miguel, quien consideraba como a un padre. En una ocasión también llegaron a tomarse varias fotos. Una de estas donde aparece Miguel, Frida y una amiga, quien afirmaban que eran como una bonita familia y que llegaban a ser muy cercanos, refiriéndose a su amiga como su pareja, aunque no se tiene registro, no se tiene muy buenos registros de esta persona. Un fin de semana del 8 al 6 de septiembre, Miguel acompañó a Frida a la feria en Cholula, Puebla, donde a cercanías de ahí se encontraba la vivienda de esta Frida, quien regularmente por meses iba a visitar a su familia, y en donde aquí es donde su familia conoció a Miguel, quien también lo resultaron como alguien bastante raro, por así decirlo. En esas fechas se decía, bueno, su hermana dijo que Miguel había regalado a Frida el libro llamado El perfume, una historia de un asesino, de Patrick Suskind, el cual pareció algo bastante raro para hacer un regalo. Tras un año largo sin trabajar, Miguel se incorporó el 21 de febrero del 2014 a la empresa llamada Niuco, quien era manufacturera de alimentos, quien era también enriquecida para manufacturar alimentos, donde después de algunos meses también fue despedido sin que se supieran también las causas. Esto fue también bastante raro, por así decirlo. El 4 de noviembre del mismo año, Miguel decidió realizar su primer poema, el cual se llamaba Prisión, teniendo varias palabras, creo, que se referían hacia Frida. Pese a que ya no tenían muchas interacciones por Facebook, Frida y Miguel siempre estaban en contacto, hasta que llegó el domingo 7 de diciembre,
donde en la tarde la joven realizó un mensaje que sonaba como despedida. Una despedida con un autor que un cantante que le gustaba mucho a Frida. La frase decía: no vuelvo por donde vine, nunca miro hacia atrás. Esto fue muy sonado gracias a que, fue su última publicación que tuvo y ya no se supo más de ella. Tras esto, sus familiares también se preocuparon mucho, pues su hija ya no los iba a visitar tanto y tampoco atendía tantas llamadas. Aunque esto era normal, siempre recibía sus llamadas o los iba a visitar, a lo cual tras un largo camino sus familiares decidieron ir hasta la Ciudad de México, donde realizaron una denuncia para que se realizara la búsqueda de Frida. Las autoridades, gracias a su incompetencia, habían dicho que a lo mejor y se habría ido con el novio, lo cual no resultó tan favorable. Esto después de que se dijera que ya no se había podido encontrar a la chica. En ese entonces Miguel comenzó a realizar varias publicaciones en su Facebook, donde se burlaba en múltiples ocasiones de muerte y hacía chistes muy hirientes, por así decirlo. De nuevo se volvió a interrogar a Miguel, pero gracias a su carisma no decidieron dejarlo de lado y las autoridades siguieron con la búsqueda. Gracias a que no se supo más de Frida, el caso se cerró, aunque sus padres siguieron insistiendo en su búsqueda. Lo último que se supo de Frida es que se vio en la calle Hortalizas de la colonia Granjas en México, de la alcaldía Iztacalco. Después de esto, Miguel volvió a relatar otro poema donde se excedía, podría decirse que sus palabras eran muy directas hacia alguien. Pues se refería a que había sostenido su cuerpo con un líquido carmesí que tenía todo su cuerpo y que se había roto enfrente de él como un cristal. Después de esto no había podido conseguir empleo, aunque tuvo algunos pequeños empleos haciendo obras de teatro y demás, actuando en sus redes y publicando múltiples fotos donde aparecía él y sus compañeros de trabajo. Una de las obras que realizó fue Pedro Páramo. Al cumplir 35 años, el 25 de octubre del 2015, Miguel volvió a publicar uno de sus poemas llamado Te extrañaré. Tras mucho tiempo, los padres de Sofía siguieron visitando la comisaría, donde aún no le darían respuesta del paradero de su hija. Ya para 2018, Miguel volvió a trabajar como químico en una nueva farmacéutica llamado el laboratorio de ARJ. Entonces, el octubre de ese año, podría decirse que el destino puso enfrente a otra mujer en el camino de Miguel, quien era Viviana Elizabeth Garrido y Diana, quien se conocía mejor como Viridiana. Esta era madre y había salido con un buen promedio y titulado de la UAM, que era una universidad
que se encargaba también de este tipo de trabajos al ser químico. El domingo de ese día, tras dejar de trabajar, Viriano se fue junto con una compañera de trabajo gracias a que tomaba la misma ruta. Viriano se bajaría, se dirigiría hacia el metro Ermita y su compañera se dirigiría a otra estación donde se fue en transporte público. Tras esto, se despidieron y ya no se supo más de esta mujer, quien, tras dar las 7 de la noche, su marido y su hija se preocuparían bastante por ella, quienes acudieron rápidamente a la policía. Tras esto, su esposo avisó a su familia, quien rápidamente hizo hincapié en buscarla. Su hermana fue la que más se incluyó en este caso, pues intentó buscar incesantemente a su hermana. Gracias a esto perdió sus estudios en su escuela. Aparentemente también los oficiales empezaron a interrogar a Miguel, aunque no les pareció sospechoso nuevamente. Esto resultó en una muy mala teoría por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Tras esto, ninguna autoridad fue capaz de dar a conocer conectar todos los posibles casos que tenía relación con Miguel, quien ya era muy evidente su dada conexión con varias víctimas que había tenido durante todos estos años. Mientras tanto, Miguel siguió con su vida con aparente normalidad, y en mayo del 2019 comenzó a trabajar en el laboratorio del Hospital Ángeles del Pedregal. Sus familiares inconformes con las autoridades decidieron colocar una manta y varios volantes en el metro Ermita para que no se olvidara el rostro de esta mujer, quien había dejado a una niña y a su esposo totalmente solos. Ya para ese entonces, la hermana de Viviana habría detenido todos sus estudios por tener la capacidad de poder encontrar a su hermana. Tras tanta insistencia, la hermana de Viviana tuvo mucho apoyo por parte de otras familias que habían tenido casi el mismo tipo de caso, y decidió la ciudadanía decidió tener parte del gobierno decidió apoyar a su familia, dando una suma de dinero bastante grande por el paradero de la mujer. Mientras tanto, Miguel aparentemente recibió un horario de trabajo que le daba mucha facilidad para cometer sus fechorías, sus métodos o su tipos operandi de hacer las cosas, pues tenía también demasiado tiempo libre que le daba su trabajo. Entonces, el martes 16 de abril en la mañana, Miguel ingresó a la casa de uno de sus vecinos en la Cruzcoyuda, donde Miguel también pertenecía. Donde Miguel sabía que había una joven que estaba sola. La joven era María José Castillo Calles, de 17 años.
cuando esta chica se dio cuenta de que un hombre había ingresado a su hogar, este mm, se presumió que querría abusar sexualmente de ella y empezó a gritar de que se marchara o se fuera de su vivienda. Tras esto, dado a las declaraciones también de Miguel, decía que la joven empezó a gritar. Entonces, dado a esto, Miguel entró en pánico y y, tuvo que empezar a asfixiar a la chica, quien seguido de esto, le puso una bolsa en la cabeza la que siguió con su asfixia. Tal vez pudo salvarse la chica, pero gracias a que también la apuñaló, probablemente, no pudo sobrevivir la chica. La única que sobrevivió fue su madre, quien recibió una aparentemente lesión en el rostro por parte de Miguel. Mientras tanto, también Miguel había recibido algunas lesiones por parte de la menor, eh, quien que en una foto se nota bastante, en donde había rasguñado la chica a Miguel. Dado a que todavía seguía en el apartamento donde sucedió esto, le resultó muy difícil fugarse, gracias a que ya todos los vecinos se habían enterado de todo esto, pues había muchos gritos y la mujer empezó a gritar bastante, pedir ayuda. Después de algunas horas llegó la policía, quien detuvo a Miguel exitosamente. Tras eso, hay una foto en donde se ve que Miguel realmente está sonriendo hacia las personas mientras es detenido. Algunas personas dijeron que Miguel tenía las manos manchadas de sangre. La persona empieza a gritar: ¿quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? Le dije: cálmate, no quiero, no les he hecho nada, no les he quitado nada, no vengo a agredir. Aléjate, vete. Y es más, hasta me dio la impresión que quería como a gritar hacia la ventana. Creo que entré en un frenesí en donde no logré pensar, razonar mis acciones. Mi primer impulso fue atacar a la persona. Tras algunas horas, se realizó el cateo a la vivienda de Miguel, donde se caracterizó por encontrarse múltiples cosas de varias mujeres. Aparentemente se encontraron más de 20 cosas que pertenecían a mujeres, incluso había cráneos y varias identificaciones que resultaron muy evidentes que habían sido muchas más mujeres de las que el informe policíaco había dicho. Dado a esto, un grupo de personas realizó una tipo ofrenda afuera de esta vivienda, donde actualmente se encuentra cerrado, clausurado. Tras esto, la audiencia de Miguel se retrasó varios meses, dado a que también empezaron a sugerir bueno, no a sugerir, a decir que querían encontrar a quienes pertenecían todas estas identificaciones y las partes de que encontraron de restos humanos en el apartamento de Miguel. Tras todo esto, el caso se cerró y múltiples familias fueron notificadas de estos, tanto las víctimas que fueron más sonadas en este entonces. Y con esto concluiría mi relato mi como pequeña exposición de Miguel.
Yo espero que haya sido un poco mejor de la que había hecho. Y muchas gracias por escucharme.